Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. ¿Por qué el deporte es un derecho? También el deporte es un derecho, ya que nos ayuda a crear vínculos con nuestros compañeros, también nos ayuda a estar bien psicológica y físicamente. Porque además de evitar enfermedades y mejorar el organismo, ayuda a prevenir la depresión, el estrés y mejora la autoestima. Porque es beneficioso para distintos aspectos de nuestra vida, como la salud, la inclusión social y la recreación. Para mí el deporte es un derecho porque es la libertad de cada uno, hacer lo que le apasiona, hacer lo que le gusta. Nos deja expresarnos de distintas maneras. Por ejemplo, yo con la danza me deja expresar distintos sentimientos bailando. En mi caso, el rugby me hizo conocer distintos amigos en distintas provincias y conocer las distintas provincias. Las experiencias que tuve con el fútbol y con todos los deportes me hicieron muy bien a mí y consiguieron muchas amistades para mí. Es un derecho social, por decirlo así, a mi punto de vista. El hecho de poder conocer a más gente y poder ampliar tus círculo de amistades, por decirlo así. El deporte lo que tiene es que es muy abarcativo, ya que aunque tengas capacidades diferentes también lo puedes practicar. Por ejemplo, en nuestro club tenemos una jugada con el equipo que se llama La Gran Mariano, que es un chico que tiene síndrome de Down, que juega en nuestro equipo, y él llegó a los Pompas, que es el seleccionado nacional de rugby, con gente con capacidades diferentes. Por ejemplo, yo el año pasado con circo creé una coreografía donde era la canción de Mercedes Sosa, Como la cigarra, que es escrita por María Elena Walsh, y ahí combiné la danza contemporánea con la tela, que es una acrobacia aérea que está genial y que permite expresarnos. Para mí es una de las mejores maneras, pero cada uno y cada una puede buscar la suya. ¿Qué lugar ocupa el deporte en nuestras vidas? ¿Es una diversión? ¿Es una pasión? ¿Es una obligación? ¿O es un derecho? El primer antecedente que encontramos en el país sobre una decisión de Estado referida a la actividad deportiva es en 1898. Se trata de un decreto que organizaba el ejercicio físico en los colegios nacionales. Autorízase a la Inspección General para que tome las disposiciones más necesarias a fin de que se dé comienzo a los ejercicios físicos a la mayor brevedad y en la forma reglamentada. Así dice el decreto. Hoy en el país tenemos una ley de deporte. El diccionario define al deporte como una actividad física ejercida como juego o competición. También dice que su práctica supone un entrenamiento. Es verdad y que tiene reglas. En 2004, la UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, logró definir al deporte como cualquier modalidad de actividad física que contribuya al buen estado físico, al bienestar mental y a la interacción social. Entre esas modalidades de actividad física se encuentran el juego, la recreación, el deporte informal, organizado o competitivo y los juegos o deportes autóctonos.
Desde que nacen, los niños y niñas realizan actividades físicas que se complejizan cuando van creciendo. La actividad física es también una forma de expresión. Diversión, pasión, obligación. ¿Por qué el deporte es un derecho? La actividad física sistematizada dentro de la cultura occidental tiene su historia y podemos encontrar sus huellas en la Grecia antigua. Grecia es la tierra de los grandes filósofos, pero también es el lugar donde el deporte tomó forma y se convirtió en disciplina. Grecia es Olimpia, y Olimpia son los Juegos Olímpicos. Los mismos Juegos que desde hace más de un siglo se celebran cada 4 años en distintas ciudades del mundo, siempre que no existan guerras o pandemias. En la Grecia antigua, las prácticas deportivas se relacionaban directamente con rituales religiosos. En el Imperio Romano, en cambio, tenían otro objetivo: divertir al pueblo, a los patricios y a los plebeyos en espectáculos masivos. Las competencias deportivas en ese caso eran extremas. Los gladiadores se jugaban la vida. ¿En dónde hay que buscar los orígenes del deporte moderno? En territorio inglés. ¿Cuándo? Durante la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es un período histórico que se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII. La Revolución Industrial modificó las costumbres y estructuras sociales e influyó en las prácticas deportivas. Las prácticas deportivas se codificaron y se reglamentaron. En un primer momento, las clases dominantes y dentro de las clases dominantes, los hombres controlaron el deporte. Querían darle forma a una identidad nacional que reflejara sus valores. Pero con el tiempo, las clases medias y bajas europeas se apropiaron de los juegos deportivos y le pusieron sus propias marcas, sus propios valores, sus propios hábitos. Y cuando los inmigrantes subieron a los barcos, además de las pocas cosas que cargaron en sus valijas, se llevaron la pasión por el deporte a sus nuevos países. En la Argentina, esos inmigrantes plantaron los deportes que se hicieron populares, pero también se encontraron con las costumbres de los pueblos originarios, que tenían y tienen sus propias prácticas y juegos. Desde principios del siglo XX existieron iniciativas para darle al deporte un lugar en las costumbres y en las tradiciones. Se inicia la magna fiesta deportiva. Cientos de paracaídas blancos y celestes, al descender, forman un enorme símbolo nacional. Pero fue con el primer gobierno de Juan Domingo Perón que se incluyó el deporte entre otros derechos sociales y se lo llevó al lugar de manifestación cultural. En 1974 se sanciona la Ley 20.655, conocida como la Ley del Deporte. Y en el 2015 se la reemplazó por la Ley 27.202. La ley promueve la universalización del deporte y la actividad física como derecho de la población y como uno de los factores que intervienen en la formación integral de las personas. Pero además establece que se implementen las condiciones para el acceso de todos y todas a la práctica deportiva, en especial a los niños y niñas, a la juventud, a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad. Las prácticas deportivas se asocian a la cooperación, la solidaridad y los amigos. También permiten pensar qué es eso de jugar limpio y respetar reglas que nos igualan a todos y a todas. Pero además fortalece la confianza, el compañerismo, las habilidades personales y sobre todo la capacidad de trabajar en equipo.
Prácticas individuales como la gimnasia artística o grupales como el fútbol, el rugby o el básquet. El deporte es parte de la identidad de una nación y sus triunfos, las grandes derrotas y la pasión de las tribunas hacen historia. Transpirar la camiseta nacional es representar a cada uno de los que están alentando en la tribuna o frente a los televisores. Todos sentimos que estamos en el arco cuando hay que atajar la pelota. Hasta se nos detiene a todos el corazón. Allí va Serena. ¡Serena! ¡Finalista de la Copa del Mundo! El deporte es además uno de los mejores embajadores para promover los derechos humanos. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo incluyó como uno más de los derechos de hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes. El deporte es confraternidad y tal vez el símbolo más grande de esa confraternidad son los Juegos Olímpicos. Los mismos juegos que surgieron en Grecia cuando el mundo era otro, completamente diferente. Y se reinventaron durante el siglo XX y el siglo XXI. La Carta Olímpica, que es lo más parecido a la ley que rige al deporte, lo dice muy claro. La práctica del deporte es un derecho humano. Dice también que toda persona debe tener la posibilidad de practicar un deporte sin discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico. Es el principio del olimpismo. El olimpismo es un término moderno, pero es más que una palabra. Es una filosofía. Con sus principios, el olimpismo habla de combinar de manera armónica las cualidades del cuerpo, la voluntad y obviamente el espíritu. Y asocia el deporte con la cultura y la educación. Se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo y la responsabilidad social. Está en la base de los 5 anillos de los Juegos Olímpicos. Río 2016. En los Juegos Olímpicos se disputa la prueba de los 5.000 metros. Faltan 2 kilómetros para llegar a la meta cuando Nikki Hamblin de Nueva Zelanda se tropieza y cae. Detrás viene Avi D'Agostino de Estados Unidos que se choca con Hamblin y también cae. Cuando Avi D'Agostino logra levantarse, ayuda a su rival a pararse. Las dos continúan la carrera, pero D'Agostino se detiene otra vez. No puede seguir. Se cae. Parece rendida. Todavía no lo sabe, pero tiene una lesión en la pierna. Y en ese momento, Nikki Hamblin interrumpe su propia carrera y la ayuda a levantarse. No solo eso, la alienta para que siga, para que finalice la competencia. Las atletas recorren los últimos metros juntas. Se abrazan al llegar a la meta. Y aunque ocupan el último y el anteúltimo lugar en la tabla de posiciones, los organizadores deciden que clasifiquen para la final. D'Agostino no pudo hacerlo por la lesión. Las dos, Hamblin y D'Agostino, una de Nueva Zelanda y la otra de Estados Unidos, se ganaron el premio al juego limpio. De los Juegos Olímpicos hasta la canchita o potrero, como le decíamos antes, el deporte es un derecho humano. ¿Qué hace falta para que todas las personas puedan acceder a realizar su derecho a una práctica deportiva? El deporte es un campo muy amplio. Hay deportes de alta competencia o alto rendimiento. Deporte formativo, deporte recreativo. Deporte social inclusivo. Como método de rehabilitación. Deporte adaptado, ya se dijo. En el deporte de alto rendimiento, la vida es el deporte.
La intención del entrenamiento en el deporte de alto rendimiento es rendir al máximo. Hoy día, además de cuestiones físicas y genéticas individuales, el entrenamiento es fundamental en un deportista de élite. Te diría que es imposible alcanzar un gran nivel competitivo sin un entrenamiento físico. El deporte de alto rendimiento, la verdad, es bastante estresante para tu cuerpo porque pensás que todos los días, en todos los turnos, en cada ejercicio que estamos haciendo, estamos empujando a nuestro cuerpo al máximo y a buscar nuevos máximos. Entonces es bastante estresante y nosotros para recuperarnos de un turno para el otro, la verdad, bueno, hacemos baños de hielo, que una persona normal nos mira como locos, pero hacemos baños de hielo, baños de contraste. La siesta es religiosa para los atletas porque una gran parte es la recuperación de tu cuerpo después de entrenamientos muy fuertes. El entrenamiento no me gusta tanto, pero bueno, hay que hacerlo igual, es la única forma de aguantar la exigencia que tenemos arriba del ring. Levantarme todos los días 6:15 de la mañana para entrenar de 8 a 4:30 de la tarde y poder hacer lo que uno le apasiona, yo creo que eso es el alto rendimiento. Me gusta entrenar, como no soy el mejor, me motiva todo el tiempo a seguir mejorando. Me considero un apasionado del deporte, si tengo que entrenar 8 horas lo hago de la mejor manera. La cabeza es fundamental y es lo que termina realmente en ponerte en el alto rendimiento, ahí arriba. Yo siento que siempre tengo que seguir aprendiendo y eso es una motivación enorme, pues nunca llegás al límite. El alto rendimiento es el límite entre lo fisiológico y lo patológico, ¿eh? Es el límite entre lo bueno y lo malo. Los deportistas de deportes extremos muchas veces superan ese límite. Conviven con el dolor es crónico y el dolor forma parte del deporte de alto rendimiento. Tiene que estar muy entrenado desde el punto de vista psíquico y desde el punto de vista físico y desde el punto de vista fisiológico. Sin una cuota muy alta de pasión, nadie puede hacer alto rendimiento porque implica dejar todo. Cada día se suman más profesionales y especialistas de diferentes áreas que trabajan sobre las técnicas deportivas o el entrenamiento. Pero también hay otros que se ocupan de la preparación física y psíquica de los deportistas de alto rendimiento. La indumentaria y los implementos que usan los deportistas de élite se encuentran en constante revisión y cambio. La diferencia con una actividad recreativa es la intensidad. El objetivo no es rendir al máximo, sino una cuestión más lúdica, recreativa, de diversión. El principal objetivo aquí es el placer que produce practicar la actividad física que se elija. Incluso puede mezclarse personas de distintas edades. Tienen que agarrar la pelotita. Cuando hablamos de deporte social, la clave está en el efecto inclusivo que produce el deporte. Las actividades físicas tienen la potencia de armar una red entre personas de distintas edades, géneros, condición física, social, cultural o étnica. Pero además, el deporte, cuando es social, permite acercar a la mayor parte de la población a nuevos hábitos asociados a la salud física y mental. Un ejemplo de deporte social en Argentina son los míticos Juegos Nacionales Evita. En 1948, junto con el ministro de Salud, Ramón Carrillo, Eva Duarte de Perón impulsó en Mar del Plata una serie de competencias para chicos de todo el país. Había una doble intención. Además de participar en las instancias deportivas, cada niño y niña se realizaba también un chequeo médico. La relación del deporte con la terapia física hoy día es fundamental. Los jugadores o el deportista, cuando sufre una lesión, la terapia física es una herramienta fundamental que ha cambiado, ha mutado. Hoy día no esperamos tanto para rehabilitar al jugador o al paciente como pasaba tal vez en otras épocas. La actividad física se desarrolla en todas partes, en las casas, en los parques, en los grandes estadios y en la escuela, en donde se instalan actividades lúdicas, motrices y deportivas. Es lo que generalmente conocemos como educación física. Algunos aman ese momento, otros no. Pero, ¿tiene el mismo lugar que la matemática, la historia o la geografía? Hola, ¿cómo están? Soy Darío Stanraiver, estudié filosofía, pero en realidad ¿saben para qué? Para poder hacer jueguitos con la pelota. ¡Uh!
a esto me dedico. Jueguitos con la pelota. Malísimo. Sí, creo que perdí. Me parece que hice muy bien al final en dedicarme a la filosofía. La Declaración Universal de los Derechos Humanos incluyó al deporte entre sus estandartes. ¿Por qué? Porque se considera al deporte como uno de los mejores embajadores para promover los derechos humanos y la inclusión de todos en cualquier parte del mundo. ¿Qué lugar ocupa el deporte en tu vida? En la Grecia antigua, aquellas personas que acumulaban triunfos deportivos obtenían mayor respeto social. Falso. Falso. Verdadero. En la Grecia antigua se consideraba mejor persona a quienes desarrollaban una o varias actividades deportivas. Y sí, a más triunfos obtenidos, mayor respeto social ganaban. Las carreras automovilísticas no son consideradas como deporte. Verdadero. Falso. Falso. Definitivamente es un deporte. Detrás de las carreras automovilísticas, detrás de los automovilistas, existe una intensa preparación física. En la antigüedad se denominaban juegos píticos la pelea entre gladiadores. Falso. ¿Verdadero? Falso. Los juegos píticos se realizaban en la antigua Grecia, igual que los juegos nemeos, los Juegos Olímpicos y los Juegos Itmios. Cada nombre se correspondía con el dios al que se le rendía culto a través de la competencia. En la antigua Roma, los gladiadores peleaban hasta ganar la vida o la muerte. Hoy no existen juegos de combate. ¿Verdadero? Verdadero. Falso. El boxeo o artes marciales, entre otras disciplinas, son deportes de combate. En la década del 40, en Brasil, se prohibió a las mujeres jugar al fútbol. Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. Lo hizo el presidente Getúlio Vargas. El fundamento decía que la práctica del fútbol podía dañar sus órganos de reproducción. Sin competencia no hay juego. Falso. 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 El juego, especialmente entre los niños y las niñas, se refiere a cualquier actividad física que sea divertida e implique la participación activa de distintos jugadores. La inactividad física puede provocar enfermedades como la diabetes, el cáncer de mama y colon y cardiopatía. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. El deporte, la recreación y el juego fortalecen el organismo y evitan las enfermedades. También reduce los síntomas de estrés y depresión. Un dato. En el año 2018, la Organización Mundial de la Salud informó que la falta de actividad física es responsable del 6% de las muertes evitables a nivel mundial. Unas 3,2 millones de personas aproximadamente. El deporte es una práctica cultural. Falso. Falso. Verdadero. El deporte es una manifestación cultural que nos representa y otorga identidad. También es una práctica social. Y sin duda es una práctica social que tiene su historia. El deporte es un derecho. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Si contestaban falso, estaban fuera de competencia. En la antigua Roma, Acumulaban triunfos deportivos. Gladiadores. El deporte es un derecho. Es una práctica cultural. La educación física tiene el mismo peso que la matemática, la historia o la geografía en la escuela.
son parte de un mismo proceso pedagógico. Además de ser un espacio de encuentro con el otro, beneficia el rendimiento físico y potencia otras capacidades. No tengo nada en contra de lo que decís, Claudia, salvo la realidad. Díganme en qué casa, de qué familia le dan la misma importancia a la educación física que a la matemática, por ejemplo. De esos casos habría que contarles los resultados que se logran a través del trabajo en educación física. ¿Coincidís conmigo en que no está considerada la educación física tan importante como sí la lengua o la historia, no? Muchas veces se considera a la educación física como una extensión del recreo, ya lo sé. Puede ser porque los resultados de la actividad se ven a largo plazo. ¿Nos podés dar algunos ejemplos? Ayuda a salirse del sedentarismo, la obesidad y otras enfermedades que tienen en su origen, entre otras causas, en la falta de ejercicio. Pero además favorece las habilidades cognitivas y la capacidad cerebral. Entonces, para que los chicos y chicas lleven a sus casas buenos resultados en biología y química, por ejemplo, está bueno que se comprometan también con las clases de educación física. Tengo que confesarles algo. Yo como padre nunca le di la misma importancia a las notas de educación física de mis hijos que a su rendimiento en otras materias. No sos el único. Y la influencia de los padres en cuanto a la concepción de la educación física es clave para la participación de los chicos y chicas en la clase. Una cosa más. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se realicen actividades diarias de intensidad moderada o alta durante unos 60 minutos. Sin repetir y sin soplar las excusas más comunes para zafar de educación física. Ojo, muchas veces avalados por las familias, me doblé el pie, la muñeca, malestares físicos menores, dolores de cabeza, náuseas. ¿Qué más? Personalmente creo que es una materia que te entretiene. A mí la educación física es una materia más. No me va ni me viene. Y lo que no me gusta de educación física en el colegio es que nos dan la parte teórica de la materia. Lo que más me gusta de educación física es que juego con mis amigos. Lo que menos me gusta es que hay pocas horas a la semana. Hay que decir que los medios de comunicación ayudan a la promoción del deporte. Habría que calcular cuántas horas de la programación de distintos canales se ocupan con instancias deportivas de todas partes del mundo. Los medios son agentes promotores de deportistas y se puede advertir que muchas veces hablan de los valores del deporte. Pero también es cierto que la mayoría de las emisiones se centran en el fútbol. En la escuela, justamente, la idea sería abrir y no cerrar. La educación física es una parte esencial en el colegio porque nos ayuda a distendernos. O sea, es un momento también donde puedes aprovechar para divertirte. Y lo que más me gusta es compartir con mis compañeros algo distinto. Creo poder afirmar, aunque soy un amante fiel de la duda, que las mujeres y los hombres no tienen el mismo espacio en el mapa del deporte, que es uno de los terrenos en donde la mujer tiene que pelear por más lugar. Es una buena observación, Darío. ¿Qué lugar tienen las mujeres en el deporte? El hockey femenino es el deporte más exitoso en la Argentina en los últimos 20 años. ¡Sí, campeona, campeona! Sin embargo, es el fútbol, el que juegan los varones, la competencia que cosecha mayor cantidad de sponsors, imágenes simbólicas en spots publicitarios y horas en la pantalla televisiva. La disparidad en el deporte, como decíamos, existe claramente. No solo existe dentro de las canchas o de las pistas de atletismo o en los lugares donde se realiza la práctica deportiva en sí, sino también dentro de los cuerpos técnicos, dentro de las dirigencias, de todas las instituciones deportivas y también en los lugares donde se toman decisiones políticas respecto al deporte. En 1898, Pierre de Coubertin, el impulsor de los Juegos Olímpicos modernos, se opuso con fuerza a la participación femenina en las competencias. 2 años después, en París, lograron ingresar un 2% de mujeres. En Ámsterdam, en 1928, el número llegó a estar cerca de un 10%, con el logro adicional de ser aceptadas en la práctica más prestigiosa, el atletismo. Recién en 2012, en Londres, las mujeres lograron una participación
casi igualitaria. Fue también la primera vez que compitieron en todas las categorías olímpicas. La presencia del deporte dentro de la agenda feminista es realmente muy fuerte y eso es una de las cosas que ha colaborado para que los cambios empiecen a darse o empiecen a acelerarse un poco. Desde el mismo momento en el que el Barón de Coubertin se negó a la presencia de mujeres en la competencia más importante del mundo, comenzó la pelea de las atletas. En esas primeras Olimpiadas, la griega Stamata Reviti decidió correr la maratón un día después de sus colegas los hombres. Fue su forma de protesta. Todavía hoy la recordamos. La primera vez que la Argentina incluyó a una atleta mujer fue en 1936 en Berlín. Era la nadadora Jeanette Campbell, que a sus 20 años ganó una medalla de plata, la única en esa delegación de 55 deportistas. Y son muy importantes los y las deportistas que han alzado su voz para visibilizar las desigualdades que existen en las diversas disciplinas, las injusticias, y no solo como una queja o para visibilizar, que es muy importante que se empiecen a conocer esas realidades, sino también para ofrecerse y ser parte de ese cambio. En 1973, Bobby Riggs, campeón histórico de Wimbledon, retó a la tenista Billie Jean King a medirse en la cancha, detrás de la red y con una raqueta. Quería demostrar la superioridad de los hombres sobre las mujeres. ¿Quién ganó? Si dijiste Billie Jean, la respuesta es correcta. En 1977, Lucy Harris se convirtió en la primera mujer en ser reclutada por un equipo de la NBA. Ese mismo año, Jeanette Guthrie fue la primera mujer en clasificarse para las 500 millas de Indianápolis y competir con los hombres. En nuestro país, la judoka Paula Pareto fue la primera mujer argentina en ganar una medalla dorada en un juego olímpico. Y la gran Luciana Aymar, reina de todas las canchas de hockey, es la argentina que ganó mayor cantidad de medallas en Juegos Olímpicos. Pero además fue elegida 8 veces como mejor jugadora del mundo. Cada una de ellas y tantas otras ayudaron a que hoy las mujeres vayan ganando otro espacio en los juegos competitivos. En América Latina, el fútbol es un signo identitario de la cultura masculina. Pero las mujeres también juegan a la pelota y cada vez más resisten sus gambetas y atajadas en el campo profesional. Incluso en la Argentina de los últimos años surgieron figuras que se convirtieron en símbolo de una pelea pacífica por ocupar lugares que antes estaban vedados. En los últimos años el deporte se convirtió en un espacio para visibilizar la diversidad a través de la competencia. Una deuda pendiente de nuestra época es sin duda la participación de personas transexuales en las disciplinas de alto rendimiento. El deporte, que es un derecho, ayuda a lograr una mayor autoestima, armar lazos con los otros y aprender a ejercer liderazgos, a los chicos y a las chicas. La discriminación de las mujeres en el mundo deportivo es una realidad que se achica cada vez más, pero que no se termina. Es increíble, pero todavía hay clubes en donde tienen vedados algunos espacios o no pueden ser socias plenas como los hombres. Pero también, como contrapartida, existen espacios con tradición netamente masculina en donde las mujeres empiezan a ocupar un lugar diferente. ¿Cuántas mujeres juegan hoy al rugby en el país? ¿Conoces alguna? ¿Viste algún partido de rugby femenino? 6.048 mujeres practican este deporte en la Argentina. ¿Sabés cuánto creció la participación femenina en los últimos años? Un 121%. La ola avanza de a poco, pero llega. Porque me gustó bastante. Obviamente fue difícil elegir entre dos deportes, que también jugaba al vóley, y me quedé con el rugby. Me gustó desde un principio. Siempre me gusta probar cosas distintas fuera de lo normal. Yo entreno en un club que se llama Combi Rugby acá en Formosa. Juego con las chicas, obviamente, y
por ahí si sale un torneo mixto participo con varones también. Pero como soy árbitro, dirijo a hombres en este caso y a mujeres. No existe diferencia en mi caso. Conozco mucho a los chicos, empecé dirigiendo desde los 16 años, entonces crecí con ellos y la verdad que el trato es buenísimo. Obviamente surgieron diferencias a comienzo de mi carrera, pero todo se normalizó y hoy en día no es nada raro para ellos verlo dirigir en medio de la cancha. No, para nada. Al contrario, ser mujer en el deporte, en este caso el rugby, es algo normal hoy en día y las oportunidades son las mismas. No, los deportes son para todos, para el que elija y para el que quiera jugar, no hay distinciones. El primer valor que tengo es el respeto, la honestidad y también la disciplina, porque el rugby te enseña a respetar al prójimo, a tu entrenador, al árbitro, sea quien sea. La honestidad sobre todo, porque si te equivocas te quedas con la conciencia cargada y si no reconoces tu error, te quedas con eso. Y la disciplina, porque tenés que ser constante, tanto entrenamiento, en el juego, en todo momento. El rugby es seguir hasta lo último y eso es lo que me enseñó y me quedó. Sí, en muchos casos sí, me influye mucho en mi vida porque llevo puesta una camiseta la cual conocen todos y tengo que tener siempre un perfil como lo tuve dentro de la cancha. Obviamente cada uno tiene su vida privada aparte, pero sí influye mucho. Lo mejor que me pasó fue cumplir los objetivos que me propuse durante años anteriores y como estar en un juego olímpico que fue en Buenos Aires 2018, que era un sueño para mí cumplirlo años después de mi carrera, pero cumplí antes. Y lo peor que me pasó fue haber fallado en un viaje a un torneo importante, que por cuestiones de estudio no pude ir y era quedarme con la nota de estudio o viajar y llevarme la materia hasta febrero. Yo lo tomé algo normal porque la verdad que ser la primera por ahí es un nombre y como que le abrís el camino a muchas personas. Mi familia también lo tomó normal, obviamente orgulloso, pero siempre en silencio, pero obviamente con mucha felicidad por el título que tuve. Tuve dificultades, pero no sentí como no haber podido llegar a lo que quise, porque en mis comienzos en el mundo rugby también tuvo su parte difícil, momento difícil, pero en ese momento fui cuando más la remé, más la luché y la seguí remando para llegar al objetivo que yo quería tener. Pensar al deporte como un derecho nos permite también pensar la relación del deporte con nuestros cuerpos. Tal vez no haya territorio en disputa más importante en nuestros tiempos que el que se juega con los cuerpos. Recuerdo cuando empecé a estudiar filosofía que se contraponía la lucha entre dos grandes polis griegas, la de Esparta y la de Atenas. Y lo que estudiábamos era cómo la cultura espartana
era una cultura que tenía al cuerpo en un lugar ligado con la fuerza, con la brutalidad, con la militarización de los cuerpos. Mientras que Atenas, la otra polis de donde surge justamente la filosofía, donde surge el arte, la relación entre el cuerpo y la mente era otra. El cuerpo y el alma, gran metáfora que comienza a gestarse allí en la cultura griega, generaban entre sí un compuesto armónico. O sea, resultaba muchísimo más fructífero para el cuerpo pensarlo en una relación de armonía con nuestra mente, con nuestro alma, con todos aquellos aspectos que en general en las formas de destreza más hegemónica con la que se piensa el deporte y el cuerpo se los deja de lado. Qué importante es repensar el deporte desde un cuerpo no hegemónico. Hay un pensador llamado Baruch Spinoza que, entre otras cosas, dijo la siguiente frase: nadie sabe lo que puede un cuerpo. Nadie sabe saber lo que puede poder un cuerpo. Y esto nos permite hablar de la relación que hay entre el cuerpo y el poder. Podemos pensar justamente una manera de relacionarnos con el cuerpo fuera de las formas hegemónicas que atraviesan nuestra cultura. Pensar el deporte, por ejemplo, no en términos de espectáculo o en términos de su mercantilización. O pensar nuestros cuerpos no desde la fuerza ni desde los cánones de belleza hegemónica, sino como un espacio siempre abierto donde nos conectamos con lo que nos trasciende. El cuerpo, a pesar de lo que dice la tradición occidental, no es el lugar de lo que muta y hace entonces de lo mutable algo negativo. Podemos pensarlo al revés. Si el cuerpo es lo que cambia y si la naturaleza es cambio, en ese cuerpo anida entonces un futuro abierto, una manera completamente distintiva de relacionarnos con nosotros mismos. Conócete a ti mismo, decía el frontispicio de Delfos, como una especie de máxima que llamaba a que los atenienses hurgaran en su interioridad. En nuestra interioridad tal vez no haya más que cuerpo. Y si no sabemos lo que puede un cuerpo, no les quepa duda que ese es el lugar para nuestra emancipación. ¿Se ejerce en nuestro país el derecho al deporte? ¿Se le da importancia a la educación física en nuestras familias? ¿Se conocen los beneficios físicos y no físicos que brinda la práctica deportiva? ¿Qué hace falta para que todas las personas puedan acceder a su derecho a hacer deporte? El deporte como lugar de la autoestima. Como el lugar de los grupos, de los proyectos con otros, de la igualdad con esos otros. El deporte es también un embajador de la paz y de los derechos humanos. ¿Es una diversión? ¿Es una obligación? Es un derecho. Y en Argentina es un derecho que es ley. Usémoslo.